En la vida espiritual, en la vida emocional, en todas nuestras vivencias, hay momentos críticos, hay momentos difíciles, y uno no sabe muchas veces qué tiene que hacer en esos momentos. A veces por falta de tener en cuenta las promesas de Dios, la confianza que ella nos infunde, tratamos de refugiarnos en otras personas, algunos más débiles que nosotros. Y si así ocurre, en vez de ayudar a esa persona, o recibir ayuda, mejor dicho, la hundimos a esa persona, porque no soporta nuestra carga que estamos llevando sobre nuestras espaldas. Sin embargo, el salmista encuentra un refugio más seguro. Dios es nuestro amparo. ¿Y qué significa amparo? Todos los conductores, cuando estamos mirando que empiezan a caer piedras del cielo, estamos apurados para llegar al garage, a la cochera, porque se dio casos de piedras muy grandes que rompen el parabrisas, a veces causan efecto en la chapa, en el techo del vehículo, y si nosotros estamos también a la intemperie nos afecta terriblemente, hablando de ese fenómeno de la tormenta, el granizo, las piedras. Pero el salmista dice, Dios es nuestro amparo. Ahora la pregunta es, ¿nos amparamos en Dios? ¿Nos refugiamos en Él? ¿Nos metemos debajo de sus alas? ¿Nos metemos bajo su gran poder? Bueno, a veces uno en la desesperación, en la crisis, se acuerda de todos, pero menos del mayor refugio, el mayor amparo, que es Dios. Dios es nuestro amparo en los momentos de crisis, en los momentos de tormenta, en los momentos de dificultad. Dios es nuestro amparo. El tema es, ¿me refugio bajo sus alas? Estoy hablando figuradamente porque la Biblia lo presenta así. Dios no tiene alas, pero quiere decir bajo su poder, bajo su refugio. Y dice que es también nuestra fortaleza. ¿A qué se refiere? Bueno, si yo dijera esta noche, ¿quién se siente tan fuerte como para esperar de pie en victoria cualquier tormenta de la vida? Ya sea por la enfermedad, ya sea por la familia, ya sea en el plano laboral, a veces una pérdida inesperada, la partida de un ser querido. Son tormentas muy fuertes, pero allí nos sentimos débiles. El apóstol Pablo también se sentía débil. Él dice en su relato que le imploró varias veces al Señor que quitara de él un aguijón en la carne que tenía, y algunos piensan que era la ceguera. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus cartas él las dictaba a un amanuense, un secretario. Él no las escribía. En algunas de sus cartas dice al final, y ahora les escribo yo con grandes letras, como para afirmar que era de su autoría o de que él había escrito la carta. ¿Y por qué Dios le había permitido ese aguijón en la carne? Él mismo lo dice. Él fue llevado al tercer cielo, al paraíso, estando en Listra. Él dice, antes de eso, conozco a un hombre que hace 14 años fue llevado al cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, ustedes conocen el pasaje. Fue llevado al tercer cielo, al paraíso, y se le mostró cosas inefables, cosas inexplicables, al cual no les he dado hablar de ese tema. En Listra, 14 años antes de que él estuviera hablando, lo dieron como muerto, y fuera de la ciudad realmente él murió. Y en ese lapso salió su alma y se fue al cielo. Y Dios le mostró cosas indescriptibles. Entonces el apóstol Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado este aguijón en la carne. Y Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay veces, o muchas veces, que la debilidad es buena. Cuando uno se cree tan fuerte, es probable
que querramos prescindir de Dios. Yo me la banco, yo puedo solo, yo soy valiente. Pero qué bueno es tomar el otro camino. Yo soy débil, soy vulnerable, soy incapaz, pero hay una fuerza superior a la mía, que es la fortaleza que Dios me quiere dar. Y eso se lo quiere dar a cualquiera, el que necesita, el que se acerca a Dios buscando dos cosas. Primero, amparo, refugio, para que la tormenta, entre comillas, no lo azote tan drásticamente. Y segundo, no solo para que no lo azote la tormenta en el sentido figurado, sino también por su gran debilidad. Dios es mi fortaleza, el que me fortalece, el que me da nuevos ánimos. Y también dice en el versículo 1 que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto, no es un auxilio, sino pronto auxilio. Quiere decir que llega en el momento oportuno. Aunque a veces cuando esperamos la ayuda de Dios y no llega en el tiempo oportuno, seguramente que nosotros entramos en crisis. Hay un caso de la Biblia, las hermanas de Lázaro, cuando Jesús fue informado de que Lázaro estaba muy enfermo, él no dejó todo lo que estaba haciendo y vino corriendo a orar por Lázaro para que no muriera, sino que se detuvo y esperó más tiempo. Esperó que muera Lázaro para después venir y resucitarlo, para mostrar la gloria de Dios. Así que seguramente que cuando el Señor no venía, las hermanas se habrán quebrantado, se habrán afligido. Pero ¿dónde está nuestro Señor? ¿Dónde está nuestro amigo que no viene? Seguramente te habrá pasado que cuando pedís ayuda a Dios, querés que el Señor te auxilie en el acto. Pero Dios tiene propósitos. Dios nunca se atrasa ni se adelanta. Llega en el momento oportuno. Y acá dice nuestro pronto auxilio, pero eso de pronto no debemos interpretar que cuando yo pida, sino que cuando sea el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Pero debemos confiar que Dios sabe lo que nos pasa y en el momento apropiado Él va a venir a nuestro auxilio. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Habitualmente no usamos esta palabra tribulaciones, decimos nuestros sufrimientos, nuestras pruebas, nuestros momentos críticos, y a todos nos llega por distintos motivos. Así que el salmista ya va diciendo por lo menos tres cosas: que es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué oportuna es la rueda de auxilio cuando estás en la ruta y se te pincha el neumático. Si no tendrías el auxilio no podrías llegar a destino. Pero allí, gracias a la rueda de auxilio, podemos cambiar la rueda y podemos llegar a donde íbamos. A veces en el camino de la vida se nos pincha una rueda, estoy hablando entre comillas, y teníamos un plan y un propósito y un proyecto, pero parece que a mitad de camino todo queda en la nada. No creas, Dios sabe lo que te pasa, y hasta es probable que haya permitido que pases por ese trance para mostrar su gloriosa presencia, su amor, su misericordia, su compañía. Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que qué lindo es saber que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los sufrimientos, en todas nuestras tribulaciones. Y el versículo 2 comienza a dar la apariencia de que el salmista es muy fuerte, por lo tanto no temeremos. Pero él no está hablando de su valentía, él no está hablando de su fortaleza. Él dice: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque la tierra se sacuda, aunque haya movimiento sísmico. Quiero contarles una historia un poco dramática o cómica también puede ser. Hace algunos años fui a participar con otros hermanos a un congreso internacional de comunicadores cristianos a Acapulco, México, y no teníamos vuelo directo, así que fuimos de Buenos Aires a Miami. De Miami fuimos a Ciudad México, que es la ciudad capital de México,
está en el Distrito Federal, y estábamos en el aeropuerto de Ciudad México, inmensamente grande, y en el momento que estábamos haciendo el check-in para continuar nuestro vuelo a Acapulco, empezó a temblar la tierra. Y los argentinos empezamos a temblar de terror, de miedo. Nunca habíamos experimentado un movimiento tan fuerte. Y le mirábamos a los mexicanos, y los mexicanos nos miraban a nosotros y se reían. No sé si por qué lo hacían. Seguramente que estaban acostumbrados a los temblores de tierra, porque allá ocurre esto con frecuencia. Pero pasamos un momento dramático. ¿Pero por qué? Porque había cosas que no sabíamos. Después hablamos con los mexicanos y le preguntamos, ¿ustedes no se asustan? No, este movimiento no causa ningún daño. El lugar del aeropuerto donde estamos es antisísmico. No hay por qué tener ningún miedo. Reconocemos que ustedes la habrán pasado mal porque no conocen bien este país, esta ciudad y el aeropuerto. Por desconocer quién es el Señor, a veces pasamos momentos dramáticos y sufrimos estrés, tensión nerviosa, siendo que tenemos un Dios tan grande, un Dios bueno, un Dios atento, un Padre cuidadoso para con nosotros. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Está hablando en el sentido literal, pero también en el sentido figurado, porque los terremotos, nuestro país no se destaca por ser un país que tenga muchos movimientos sísmicos y temblores de tierra, aunque ocurrieron en San Juan hace muchos años, hizo muchos destrozos porque los edificios no eran antisísmicos, pero más pasamos nosotros por momentos difíciles en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en los hijos, por la enfermedad, por la pérdida o amenaza de pérdida en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es muy larga. No temeremos, aunque la tierra sea removida. Y parece que esto uno diría, bueno, pero si soy creyente no debería temer. Si yo soy de Cristo y sigo a Cristo no debería temer. Cuando me pongo a pensar en las frases de Jesús que le decía con mucha frecuencia a sus apóstoles, no teman, o ¿por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? Recuerdo que cuando iba caminando sobre el mar y Pedro le pidió que si era él, que le diera la facilidad de caminar sobre el agua, y Jesús le dijo, ven. Y él empezó a caminar sobre el agua en medio de la tormenta. Y cuando él dejó de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. ¿De qué nos habla esto? Que en medio de la tormenta no tenemos que mirar la tormenta, tenemos que mirar a Jesús, el que tiene dominio, autoridad y poder sobre las tormentas. Si Él calmó la tormenta en el mar de Galilea, también puede calmar tu tormenta de familia, de salud, de trabajo, lo que sea. Así que ahí estaba Jesús y le dijo una frase a Pedro, hombre de poca fe. ¿Y después qué le dijo? ¿Por qué dudaste? Porque la duda nos quita la fe. Y cuando perdemos la fe tenemos miedo, tenemos temor. Hay varias cosas que se oponen a la fe, la duda, el temor. Pero a veces tenemos temor por falta de fe. Y la fe se cultiva leyendo la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando más leemos la Biblia, nuestra fe va creciendo y nos preparamos como los americanos. Cuando el servicio meteorológico anuncia que va a venir un tornado, entonces ellos se preparan. Si nosotros nos preparamos espiritualmente, porque cada vez van a haber más tormentas en el orden emocional, en el orden espiritual, estamos en los últimos tiempos y la Biblia dice que estos son tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y nosotros no estamos exentos de pasar por serias dificultades. Al contrario, a veces estamos en el ojo del enemigo para atacarnos, para intimidarnos,
pero si nosotros confiamos en este Dios grande y poderoso que está con nosotros todos los días, entonces podemos pasar mejor. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque se traspasen las montañas, la sierra, al corazón del mar. Está hablando de un cataclismo, de algo increíble. Pero aunque ocurrieran algo más allá de nuestra imaginación, el salmista se mantiene firme, confiado. Se cuenta una historia muy apropiada para este caso. Hace muchos años, cuando sucedieron muchos terremotos en Chile, que todavía siguen sucediendo, porque Chile es un país con mucha cantidad de movimientos sísmicos. Se cuenta una historia verídica, una historia real, de que había en la ciudad, no recuerdo exactamente qué ciudad, pero en Chile, una familia de misioneros. Y estos misioneros se mantuvieron en calma en los momentos más críticos de los terremotos. Y una vecina le decía, pero ¿cómo ustedes pueden mantener la calma cuando su vida está amenazada? Y esta vecina salía a la calle y pasaba la noche dentro de su auto porque temía que su casa se derrumbara y se viniera abajo y la aplastara. ¿Y qué hacían los misioneros? Ella desde la calle escuchaba que los misioneros cantaban alabanzas a Dios, se reunían en familia, leían la palabra de Dios, oraban y le daban gracias y después se iban a dormir. Y esta mujer, la vecina, decía, yo no entiendo cómo ustedes no se preocupan por nada. Y fue la oportunidad de los misioneros de decirle, nosotros no somos mejor que vos, no somos tan valientes. Nuestra confianza está puesta en Dios y nuestra vida depende de Dios y no de un tornado, de un movimiento sísmico ni de nada. Y esta señora fue realmente impactada. Hay mucha gente que está mirando cómo actuamos nosotros frente a las tormentas que nos azotan. Jesús habló de estas cosas. Dijo que el hombre que edifica su casa sobre la arena, que representa al que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, el que edifica sobre la arena, van a venir ríos, crecimiento de los ríos, tormentas, vientos, huracanes, y la casa va a caer. Pero también habló de otra casa edificada sobre la roca. Y esa otra casa edificada sobre la roca representa a los cristianos que escuchan la palabra de Dios y ponen en práctica. Y yo me esmeré en estudiar minuciosamente el pasaje y vi que le azotaba las mismas cosas a las dos casas. Pero la que estaba edificada sobre la arena cayó, se desplomó, se destruyó. Pero la que estaba edificada sobre la roca permanecía firme. ¿Por qué? Porque no solo escuchaba la palabra, sino que la ponía en práctica. Como esta noche, estamos escuchando que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra tiemble y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué haremos con eso? Qué lindo ese versículo, me lo voy a aprender de memoria. Bueno, sería muy bueno, pero el punto es, cuando me lleguen las tormentas, yo voy a poner en práctica estos versículos. Si yo lo pongo en práctica, yo te puedo asegurar por la palabra de Dios que tu casa, que tu vida se va a mantener erguida, firme, sólida. Y no porque no te toquen las tormentas, sino porque tu confianza está puesta en el Dios de los cielos. Y ese Dios está con nosotros para siempre. Hoy está en medio nuestro. Tal vez viniste a este culto, a esta reunión, con alguna preocupación. No te deseo, pero a lo mejor tu problema y tu tormenta comienza mañana o pasado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? Yo he pasado tormentas terribles en la vida y en esos momentos, en vez de renegar contra Dios, dije, esta es la mía, mi oportunidad de buscar a Dios, de entregarle mi carga a Dios, de depender de Dios. Y te puedo asegurar que he crecido espiritualmente más en las tormentas que en tiempo de bonanza,
como en primavera, donde hay un clima tranquilo, flores, canto de pajaritos. Eso en la vida espiritual no nos hace crecer. ¿Sabe qué nos hace crecer? Las tormentas, los sacudones, las dificultades. Y algunos cristianos reniegan de Dios y se apartan, y otros se toman de Dios y permanecen, y después que pasa la tormenta se dan cuenta que han crecido en la fe, que han crecido en conocimiento del Señor, y han dicho, qué fiel fue el Señor. Parecía que no iba a aparecer, pero justo en el momento oportuno Dios llegó. Y hoy cuentan testimonio, y hoy disfrutan de la confianza que han puesto un día en el Señor. Así que tenemos que ser un ejemplo también para los otros, como estos misioneros, que sin hablarle mucho ellos le dieron el ejemplo en quien realmente estaban confiando. Así que dice el salmista, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El versículo 3 dice, aunque bramen y se turben las aguas, aunque bramen y se turben las aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Él está dando un cuadro dramático de algo que realmente en su descripción, no sé si lo hace en forma poética o simplemente está describiendo una situación que le tocó pasar. Pero sea de una forma o de otra, aunque bramen y se turben las aguas. Seguramente que alguna vez navegaste en aguas turbulentas. A mí no me gusta para nada el mar porque vienen esas olas gigantescas y de tranquilo que está, te tumban, te revuelcan. Yo siempre digo que yo soy pez del río, tranquilo. Pero en la vida, las olas muy fuertes hacen que tengas cuidado. Cuando uno anda con cuidado, entonces uno puede evitar una imprevista ola que te quiere derribar. ¿Qué quiere decir andar con cuidado? Despiertos, velando, en oración, en dependencia de Dios, en confianza, en pasar tiempo con el Señor, en meditar en su palabra, en ponerla en práctica. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Él se va a mantener tranquilo. No sé por qué el Señor nos quiere preparar. También puedo decir que porque cada día no soy de los predicadores que dicen que van a venir tiempos mejores, que todo va a mejorar y todo va a ser bueno. Yo quiero ser realista. Las cosas no van a mejorar en el mundo. Las cosas, a medida que se aproxima el regreso de Cristo a buscar a los suyos, cada vez van a haber cosas peores, terribles. Y yo pienso personalmente que el cristiano que no está fuertemente tomado del Señor, orando diariamente, meditando en su palabra, congregándose, dependiendo de Dios, ese cristianito va a ser derribado y no sé si se va a levantar, porque las tormentas cada vez son más fuertes y aparecen cosas imprevistas. Entonces Dios nos está diciendo, cuidado, las tormentas vinieron, vienen y van a seguir viniendo cada vez más fuertes y tenés que estar preparado. Y esa roca sobre la que estaba edificada la casa que no cayó, lo asociamos con Cristo. Hay veces que uno está simplemente apoyado en la iglesia. Me voy a la iglesia, es bueno venir, es necesario venir, pero nuestra confianza no puede estar puesta en la iglesia. La confianza no puede estar puesta en mi mejor amigo, mi mejor hermano, ni mi pastor. Mi confianza absoluta debe estar puesta en el Dios de los cielos. Aquel que puede todas las cosas y con su palabra puede decir algo y puede producirse. Él creó el universo con su palabra. Dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Y así fue creando. Y no le salió mal porque él mismo dice, y todo fue bueno en gran manera. Entonces, casi estamos terminando este salmo, estos versículos. Aunque bramen y se turben las aguas, a veces aguas en el lenguaje bíblico significa muchedumbre, gentes. Y hoy vemos una humanidad convulsionada, una humanidad turbada a causa de la braveza de la mar, de la circunstancia. Y a veces nosotros nos dejamos arrastrar también por esa corriente. Pero, querido mío, nosotros somos seguidores de Cristo.
Cristo venció la muerte, venció a Satanás, venció al infierno. Cristo es vencedor y está a las puertas volviendo. Cristo te va a ayudar en los momentos más dramáticos. No te sueltes de su mano. Él te tiende la mano. Pero el tema es, ¿me tomo de su mano o lucho solo? ¿O me tomo de la mano de un ser humano? No. Maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Dios. Y termina con una palabrita que casi no la leemos, Sela. Sela es una palabrita hebrea que significa medite en esto, medite en esto. Todo lo que hemos hablado tenemos que meditarlo. Después, ¿qué dijo? ¿Qué escuché? Voy a practicar esto. Yo estoy bien en esto, me faltaría esto. ¿Cómo estoy en la fe? ¿Cómo estoy en la fidelidad? ¿Cómo está mi vida dependiendo de Dios o de mí mismo? Sela, medita en esto, medita en esto. Y esa meditación te va a llevar a ser un cristiano fuerte, invencible, un cristiano triunfador, a pesar de las tormentas de la vida. Porque Dios prometió estar con nosotros siempre, y esta noche está con nosotros, y te dice, escucha hijo, guarda este mensaje en tu corazón y ponlo en práctica, porque entonces nunca vas a desfallecer y vas a caminar de victoria en victoria. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor te dice y me dice.